nuevo episodio del podcast Entre Líneas Fiscales. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es el doctor Juan Camilo Abedud. Doctor, bienvenido. Hola Mariana, qué gusto saludarte y estar aquí contigo acompañándonos en este podcast tan espectacular que están haciendo. El doctor Juan Camilo es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en Derecho Tributario y maestría en Tributación de la misma universidad. Es socio en Pos Herrera Ruiz, donde se desempeña como líder del área de litigio y controversia tributaria, aduanera y de precios de transferencia. Su práctica profesional se concentra en planeación fiscal, impuestos, precios de transferencia, controversias y litigios tributarios. Tiene más de 20 años de experiencia en asuntos relacionados con discusiones administrativas, judiciales con las autoridades de impuestos nacionales y territoriales. Adicionalmente, es miembro del Consejo Directivo del Z. Por eso es de nuestra casa. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente, Mariana. Hoy quiero proponerte un tema que es muy importante, de bastante discusión, y es la notificación electrónica en materia tributaria. Cómo es el cómputo de los términos, cómo se refleja el principio del debido proceso y cuáles son los retos prácticos que trae para los contribuyentes. Mariana, sin duda, este es un tema que todos nuestros oyentes tienen que tener en cuenta, porque es el momento determinante a partir del cual podemos ejercer nuestros derechos de defensa y contradicción en el marco de una controversia, con lo cual es absolutamente fundamental. Es un tema que no puede ser más reciente y que por fortuna lo podemos tratar el día de hoy. Perfecto, por eso quisiera que empecemos desde el principio. ¿Cuál es la función de la notificación electrónica en materia de litigio tributario? ¿Y cuál ha sido la evolución de esta notificación en Colombia? Mira, Mariana, digamos que si fuéramos a hablar como tal de la notificación nos tendríamos que remitir un poco, y lo voy a hacer muy brevemente, a la Constitución, cuando uno encuentra que parte de la función pública es publicitar sus actos administrativos. Por allá en los artículos 207, 209 de la Constitución está claramente determinado que es uno de los elementos esenciales de la función pública. Y con las nuevas tecnologías de la información encontramos que múltiples normas, entre esas especialmente el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, han incorporado diferentes elementos fundamentales para este tema que estás tocando. En el artículo 3, dentro de los principios de la ejecución de la actividad del Estado, está la publicidad de sus actuaciones. Y dentro de ese mismo cúmulo de principios encontramos un aspecto fundamental. Desde el 2011 que fue incorporado este código, que empezó a regir en el 2012, pero que fue creado en 2011, se determinó la necesidad y uso de mecanismos de notificación electrónica. Sin embargo, con el COVID, esto avanzó mucho pues por la circunstancia que nos tocó vivir. No podíamos salir a las calles, no podíamos ir a las notarías, básicamente no podíamos ir a los estrados judiciales ni a la autoridad tributaria a ver que nos habían notificado. Tampoco podíamos presentar nuestros escritos, entonces digamos que de golpe, Mariana, todo cambió. Y esto aceleró, exponenció y exacerbó la necesidad de que fuéramos más adelante en las formas de notificación. Entonces se incorporaron diferentes y múltiples disposiciones normativas, no las voy a mencionar para no aburrir a nuestros oyentes, la vamos a dejar en la descripción que tiene nuestro video. Pero es importante tener en cuenta la ley 2080, esa sí la voy a mencionar, y la ley 2213 también. Ambas normas son muy importantes y lo que regulan estas disposiciones es la notificación electrónica en aspectos judiciales. Pero es que tu pregunta está un poquito antes de que lleguemos a la etapa judicial. Me estás preguntando cómo funciona la notificación electrónica en asuntos de naturaleza de una controversia tributaria. ¿Y sabes qué? No es nada novedoso. Está incorporado o estaba incorporado desde la ley 1111 de 2006. Por allá en el artículo 566-1, desde entonces se había regulado, se había incorporado y estaba completamente diseñado. Sin embargo, nuestro legislador en ese momento, 2006, básicamente hace 19 años, dejó una colita en la norma y dijo, esto entrará a regir cuando haya sido reglamentado, aspecto que jamás ocurrió. Entonces, como no ocurrió, evolucionaron las normas y a partir de la ley 2010 de 2019, así como un decreto reglamentario de noviembre del 2019, por allá del 25 de noviembre de 2019,
se incorporó la regulación que tenemos hoy. Y la regulación que tenemos hoy es que las actuaciones de la Autoridad Tributaria Nacional se notifican en forma preferente de manera electrónica. Eso es lo que tenemos hoy. Es decir, ha habido una evolución, un trasegar que nace en la Constitución, pasa por el Código de Procedimiento Administrativo, pasa incluso anteriormente por la Ley 1111 de 2006 y llegamos a lo que tenemos hoy, una preferencia por notificaciones electrónicas. Perfecto, muy claro este tema. Sin duda, la pandemia generó esta evolución, esta aceleración en la implementación de estos mecanismos. Y es muy interesante saber que desde antes lo teníamos, ¿cierto? Solamente que no habíamos visto la necesidad de implementarlo. Así es. Hay una pregunta clave y es la que da origen a múltiples discusiones y es, en efecto, ¿desde cuándo se entiende surtida la notificación electrónica? Tanto en la etapa administrativa como en la etapa judicial. Está espectacular la pregunta, pero vamos a partirla, Mariana, en dos. Centrémonos primero en la parte administrativa y ¿sabes por qué? No es por capricho mío, es porque vamos a tener unas reglas que infortunadamente hoy tienen una diferencia en cuanto a lo que nos han interpretado las Cortes. Entonces, si quieres, centrémonos un momento en la etapa administrativa. La regulación, esta sí la voy a decir también, está en ese artículo que mencioné hace un ratico, en el artículo 566-1 del Estatuto Tributario. Y entonces allí nos indica una regla, Mariana, que a mi manera de ver es clara y está escrita en una forma sencilla, en una forma que no requiere una elucubración para entenderla, sino está escrita en palabras simples. Y palabras más, palabras menos, sin recitar la norma, lo que dice es que los actos administrativos de la Autoridad Tributaria Nacional se entenderán notificados cuando se envían el acto administrativo al correo electrónico. ¿A cuál? Al que está inscrito en el RUT. O si estamos en el marco de una controversia administrativa, el que se ha señalado expresamente en el marco de la controversia. Entonces, cuando se envía el acto al correo electrónico, ahí entiende la autoridad tributaria que ha notificado. Entonces, eso es claro. Aquí a mí me surge, digamos, un tema importante, Mariana, y es que, mira que desde el 2020 la Corte Constitucional profirió una sentencia bien importante, la C420 de ese año, en la cual declaró la constitucionalidad del decreto 806, por supuesto también del 2020, proferido en el marco de la pandemia y de esta situación tan particular que nos tocó vivir. La Corte en esa sentencia, ya vas a ver por qué te lo estoy mencionando, la Corte en esa sentencia indicó de forma clara y expresa que las notificaciones, como la que yo acabo de describir, con el envío al correo electrónico, eran válidas, con una salvedad importantísima, y es que no se entiende notificado con el envío, sino con el acuse de recibo o cuando se pueda probar por algún medio que el receptor recibió el acto administrativo. El documento judicial era lo que decía la Corte, pero poniéndolo en nuestras palabras, el acto administrativo. Volvamos un poco a lo que me preguntaste. Según ese artículo 566-1, el acto administrativo hoy se entiende notificado con el envío, es decir, la actuación del Estado se entiende cumplida con el envío. Importante esto que yo estoy mencionando, porque es lo que indica la Corte Constitucional en una sentencia tipo C, que es aplicable para todos, que es erga omnes, y que debería tener, digamos, una evaluación dentro del aspecto tributario. Pero eso es un punto. Ahí notifica la autoridad tributaria. Aquí hay una diferenciación desde cuándo cuentan los términos del contribuyente, porque no cuentan desde ese momento, sino que la norma plantea unos 5 días y dice que transcurridos 5 días, contados a partir del envío, empezarán a correr los términos respectivos del contribuyente. Eso es lo que nos dice la norma, una diferenciación entre cuándo entiende la autoridad tributaria notificado el acto y cuándo cuentan los términos del contribuyente. Y no creas que no te voy a contestar lo judicial, pero lo voy a dejar yo creo que para un poquito más adelante porque me parece importante que podamos cerrar todo lo que ha ocurrido con el aspecto netamente de la controversia administrativa y luego nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con la etapa judicial. Me parece perfecto dividirlo como en las dos etapas y acá te estás enfocando mucho pues, en el ámbito administrativo, en la etapa administrativa y qué ha dicho la Corte. ¿Cuál es la posición de la DIAN? Sabemos que normalmente la DIAN se aparta o tiene otras posiciones. ¿Qué ha establecido la DIAN al respecto? ¿Cómo se cuentan estos 5 días? Muy bien. Es una
pregunta completamente, Mariana, al punto. Antes quiero hacer una mención muy breve. He hecho 2 veces la Autoridad Tributaria Nacional. No se nos puede olvidar que en virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, todo el libro quinto del Estatuto Tributario, donde por supuesto está el acápite relacionado con las notificaciones, es aplicable para las autoridades territoriales. Simplemente quiero ser claro y señalar autoridades tributarias nacionales, pues porque estamos hablando concretamente de la DIAN y es la pregunta que tú me haces. Bien, entonces ahora vamos un poco a lo que me estás preguntando. ¿Cómo deberían contarse esos días a ojos de lo que ha dicho la doctrina oficial de la DIAN? ¿Cómo los debemos contar? La autoridad tributaria ha proferido sendos conceptos donde ha dicho expresamente lo que indica la norma. ¿Y qué es lo que indica la norma? Se envía el acto administrativo, se entiende notificado el día del envío, contando ese día, esto es súper importante, contando ese día transcurren 5 días, recuerden todos que cuando la norma me dice días, en virtud de una disposición un poquito vieja, el artículo 62 de la Ley Cuarta de 1913, cuando la norma dice días sin apellido, son días hábiles. Entonces, vuelvo a la pregunta. Envían el acto administrativo, ese es el día 1 según la interpretación de la DIAN. Transcurren 5 días hábiles y una vez han transcurrido esos días, entonces inician los términos del contribuyente. La autoridad tributaria ha conceptuado en ese sentido. Si tú lees, Mariana, la literalidad del artículo 566, o si ustedes, nuestros oyentes, leen la literalidad del 566, pues van a encontrar que esa interpretación parece literalmente tomada de la norma. Eso pareciera ser. Ahora, voy a poner aquí un pequeño adelanto, o como dirían las personas de unas generaciones bastante más jóvenes que la mía y un poquito no tan jóvenes como la tuya, dirían un spoiler, y es que esto de pronto, a partir de un precedente del Consejo de Estado, puede haberse modificado en cuanto a lo que el Consejo de Estado ha interpretado. Me parece perfecto ese spoiler porque ya vamos para allá. Pero mencionabas algo importante con relación a los días hábiles y no hábiles. Entonces, antes de llegar a ese punto del Consejo de Estado y sus más recientes pronunciamientos, quisiera preguntarte cómo es el tratamiento de estos días hábiles y no hábiles. ¿Qué sucede cuando ese último día o cuando empieza a correr, digamos, el término para que el contribuyente actúe, es un día no hábil? ¿Se mueve el término como lo dice la norma? ¿Cuál es el entendimiento? Mira, Mariana, cuando el vencimiento del término para un contribuyente en una controversia administrativa corresponde a un día inhábil, el término se nos va a trasladar al día hábil siguiente. Esto es una pregunta que es muy recurrente. Es una pregunta que al derivarse de tal vez del último día, porque es tu pregunta, el último día que yo puedo actuar, si me lo trasladan al día siguiente hábil porque cayó un festivo, porque cayó un sábado, porque cayó un domingo, entonces estamos jugando con el último día. Es decir, estamos en la línea de la muerte de nuestro término, para no utilizar anglicismos. Todos saben lo que quise decir. Entonces, en ese caso, la regla es clara. Los términos no es para llevarlos al extremo, pero sí es importante saberlos usar. Y si en mi último día de la actuación corresponde a un día inhábil, se traslada al día hábil siguiente. Esto está claramente regulado en el Código Civil, artículo 70, que fue subrogado por ese artículo 62 que mencioné hace un rato. Entonces, es así. Si corresponde al vencimiento a un día inhábil, lo traslado al hábil siguiente. Perfecto. Y en esa medida quisiera traer a colación un auto, que es el 289-23, expedido por el Consejo de Estado, que vamos a referenciar en las notas de este capítulo para que lo sepan. Quisiera saber cuál fue la discusión específica que se llevó ante el Consejo de Estado y qué dijo esta entidad respecto al cómputo de los términos y cuál fue la decisión final. Esa pregunta me encanta porque seguramente todos los oyentes acuiciosos se dieron cuenta que no te contesté aún hace un segundo a propósito. ¿Y qué nos dice esa discusión? Esa discusión, primero, es un auto muy corto, es un auto de 6 páginas, donde se decanta, en mi criterio, un precedente jurisprudencial claro y adicionalmente se aplica y se explica cómo se aplica, con lo cual es una providencia muy bien estructurada por parte del Consejo de Estado. ¿Qué ocurre allí? Pues imagínate, Mariana, y todos nuestros oyentes, que lo que allí ocurrió fue que la autoridad tributaria notificó una actuación un lunes. Y entonces,
bajo el criterio de la autoridad tributaria, ¿cómo se cuentan los 5 días? Como te lo acabo de explicar, lunes día 1, toda la semana fue hábil, entonces día 5, viernes, y como la norma dice expresamente, transcurridos 5 días iniciarán los términos del contribuyente, no dice a partir del día siguiente, sino transcurridos 5 días, la autoridad tributaria consideró que el término empezaba a contarse desde el sábado. El contribuyente consideró que el término, ojo, la actuación era un recurso de reconsideración. Estamos hablando de la última actuación, la que cierra la controversia administrativa, absolutamente fundamental, la más importante del contribuyente dentro de la actuación administrativa. Entonces, el contribuyente no contó el inicio del término desde el sábado, sino que contó desde el lunes. Y resulta que la autoridad tributaria, aplicando los conceptos de los cuales me refería hace un rato, dijo no, contaba desde el sábado, y el día 1 es el día que yo le envié a usted. Entonces el contribuyente presentó una demanda en contra de la liquidación oficial, sobre la cual le rechazaron el recurso, en contra del auto inadmisorio del recurso de reconsideración y el que confirmó el inadmisorio del recurso de reconsideración. En ese caso, la contraparte, la autoridad tributaria, presentó una excepción de ineptitud de la demanda por indebido agotamiento de la discusión administrativa. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la autoridad tributaria, declaró terminado el proceso porque se había configurado la excepción, el contribuyente apeló, fue al Consejo de Estado y se profirió el auto que tú me estás preguntando. Y sobre el auto que tú me preguntas, Mariana, el Consejo de Estado determinó una regla clarísima, o más bien dos, una expresa y otra en la práctica, y ya se los explico porque esto es fundamental. Lo que dice el Consejo de Estado, y es la posición del Consejo de Estado, es que los 5 días no incorporan el día del envío, lo que hablamos hace un rato, bajo la literalidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el Consejo de Estado? El Consejo de Estado dice que en este caso, como la notificación, recuerden todos, les dije que se envió un lunes, el Consejo de Estado dice lunes, día 0, ese no es el día 1, día 1 martes, es martes, miércoles, jueves, viernes, lunes, y dice el término empieza el día siguiente, martes. Bajo ese conteo de términos, el contribuyente estaba dentro del término para presentar el recurso de reconsideración. El Consejo de Estado, entonces, en el auto por el que me preguntas, se hace 2 preguntas. La primera es eso que yo acabo de contestar, y es el día del envío corresponde al día 1, el Consejo de Estado dice no, el día del envío es el día 0, no hace parte de los 5 días. ¿Por qué? Porque el artículo 118 del Código General del Proceso dice que todos los términos cuentan a partir del día siguiente de su notificación. Entonces, día del envío no cuenta dentro de los 5, cuenta a partir del día siguiente. Y posteriormente dice, el día 5, como segunda pregunta en ese auto, el día 5 corresponde al primero del contribuyente. El Consejo de Estado dice, no, porque tiene que transcurrir. Y transcurrir significa agotarse. Solamente cuando hayan transcurrido 24 horas de ese día se entiende transcurrido. Luego inicia a contar a partir del día siguiente, así como en el ejemplo lo acabo de plantear. Eso es lo que nos señala el Consejo de Estado. Y adicionalmente, la otra regla que aplica desde una perspectiva completamente práctica es que transcurridos los 5 días, se tiene que contar los términos del contribuyente a partir del día siguiente. Al señalar la palabra día, significa que si en el conteo bajo esta regla que yo acabo de indicar, que es la que señala el Consejo de Estado, el 5.º día corresponde a un viernes, por ejemplo, no va a contar desde el sábado, sino que va a iniciar desde el lunes, porque el Consejo de Estado añade algo a su subregla y dice, transcurridos los 5 días a partir del día siguiente, y al decir día tiene que ser día hábil, como lo dije hace un rato. Sin duda este es un auto bastante icónico y que ayuda bastante a los contribuyentes, ¿cierto? Porque zanja una discusión constante y esperemos que continuemos con la aplicación de estos principios. Y Mariana, es una discusión realmente dentro de una controversia pues de vida o muerte. Básicamente significa que tú actuaste o no actuaste o se te venció el término. Es decir, estamos en lo más delicado y lo más garantista que necesitamos en un proceso y lo que necesitamos son reglas claras. Exactamente. Quisiera, bajo este mismo principio, este criterio, cambiar de escenario. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de la interposición de la demanda? ¿Cómo se cuentan estos 5 días? Perfecto. ¿Y sabes qué? Ahora sí, para todos nuestros oyentes, ahora sí nos vamos a la etapa judicial. Ojo porque cuando nosotros presentamos una demanda, la presentamos en contra de un acto administrativo.
Pero no vamos a contar jamás nunca los 5 días cuando vamos a interponer una demanda. Los 5 días solamente aplican dentro de la controversia administrativa. Cuando pasamos a un escenario judicial, que es justo tu pregunta, el inicio del escenario judicial, la demanda, nunca vamos a contar los 5 días. Es decir, que a nosotros nos notifican una resolución que resuelve un recurso de reconsideración o una liquidación oficial, si fuéramos a decidir irnos en una demanda per saltum, entonces nosotros vamos a contar el término para demandar, que es de 4 meses, a partir del día siguiente de la notificación, punto, sin 5 días, es decir, me notifican hoy, mañana es mi día 1 para presentar mi demanda. Ojo con eso es súper importante. Los 5 días no aplican en la etapa judicial. Perfecto, doctor, en esa misma línea, ¿cómo se contabilizan los términos al momento de interponer un recurso de apelación en un proceso judicial de naturaleza tributaria? Como ven, estamos hablando de la línea de fuego, es decir, el momento determinante en una controversia administrativa y ahora en una controversia judicial. Mariana, hubo una controversia muy importante entre 2 artículos del Código de Procedimiento Administrativo, entre los artículos 203 y 205. Pero no vamos a entrar en eso, vamos a entrar a la solución. ¿Cómo deben contabilizarse? Que es lo que me estás preguntando. La regla que tiene incorporada el artículo 205 dice que las providencias judiciales, autos y sentencias, ambas, se entenderán notificadas una vez transcurridos 2 días siguientes al envío de la respectiva providencia al correo electrónico. Eso es lo que nos dice de forma meridianamente clara el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo. Sin embargo, Mariana, esta norma tuvo una controversia porque el artículo 203 dice cómo se notifican las sentencias. Entonces hubo una suerte de situación indeseable, una antinomia, una contradicción normativa entre esas dos, y finalmente fue, digamos, superada por el Consejo de Estado en un auto de unificación, que lo dejaremos en la referencia, en el cual básicamente señaló que para efectos de la notificación de las sentencias se prefiere y se debe aplicar el artículo 205. Recuerda, Mariana, y todos nuestros oyentes, que las providencias de unificación, sean autos o sean sentencias, son de obligatoria aplicación. Es decir, es la regla que tenemos que aplicar. Con lo cual, para la notificación de sentencias y de autos de cualquiera de las 2 providencias, aplica el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo, bajo esas reglas y ese cómputo de términos que te acabo de decir. Entendido. En esa medida, yo quisiera aclarar un poco para las personas que nos están viendo, cuál es la posición del Consejo de Estado y la posición de la Corte Constitucional respecto de estas reglas. ¿Cómo aplica la notificación electrónica en la etapa judicial? Mariana, esa es la pregunta más importante en cuanto a notificaciones judiciales. Entonces tenemos que tener claro antes algo. Hace un rato les hablé de un auto de unificación del Consejo de Estado. Pero no se nos puede olvidar que también hay una sentencia de unificación de la Corte Constitucional tratando este mismo aspecto. Es decir, las 2 más altas cortes, las que tienen más preponderancia en el ejercicio del litigio tributario, han proferido providencias de unificación sobre este tema, lo cual debería ser más claro desde la norma y no requerir esto. Pero infortunadamente así es. Y vamos a plantear qué es lo que nos han dicho las altas cortes. Las altas cortes lo que han dicho es, número 1, aplica el artículo 205 del Código de Procedimiento Administrativo. Eso está claro. Y dentro de las subreglas que indica tanto el auto de unificación del Consejo de Estado como la sentencia de unificación de la Corte, en ambas se indica básicamente el contenido del artículo 205 con una adición importante. La Corte dice que la notificación no se entiende realizada desde el envío, sino desde el acuse de recibo o que se pueda aprobar desde algún mecanismo que se recibió. Más allá de esa adición, ambas reglas de derecho incorporadas en estas providencias son muy similares a lo que dice la norma. Pero entonces eso no nos lleva a la aproximación práctica. Lo que nos lleva a la aplicación práctica de esa regla lo hacen ambas providencias. Y lo que hacen, Mariana, es lo que ellas indican. Se envía la sentencia, se envía la providencia, y la Corte Constitucional y el Consejo de Estado dicen, transcurren 2 días, como lo dije yo hace un rato, como lo dice el artículo 205. Lo que indica es que el segundo día transcurre y al mismo tiempo entiende que ese segundo día notifica la providencia, con lo cual
la regla que hablamos hace un momento del auto relacionado con el artículo 566-1, pues aquí la definición de transcurrir, que significa que se agote, que pasen 24 horas, que es la definición literal, pues parece no aplicar, porque aquí el segundo día transcurre y al mismo tiempo que transcurre realiza la notificación. Parece complicado desde el punto de vista del tiempo-espacio que transcurra y al mismo tiempo no haya transcurrido para realizar la notificación. Sin embargo, la aplicación práctica que ha señalado el Consejo de Estado y la Corte es la que te estoy diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado y ¿sabes qué? Por eso quise diferenciar desde el principio cómo debían contabilizarse los términos, por los 5 días y por cómo vamos a contar ese espacio temporal que nos otorgan las normas. En estos casos, entonces, el segundo día que tiene que transcurrir, que es el último, adicionalmente realiza la notificación, contrario a lo que dice el auto reciente. Muy interesante y un poco confuso en realidad. Verdaderamente confuso, sinceramente. De hecho, hay un salvamento de voto en el auto de unificación bien relativo a esto que estamos hablando. Y lo que dice un magistrado en su salvamento de voto es: no dejamos claro cómo aplicar las reglas porque parece que lo que aplicamos no era lo que habíamos planteado. Así es, pero bueno, ya seguiremos estudiando el tema. Y para cerrar, yo quisiera hacerte una última pregunta, y es: ¿qué postura ha adoptado el Consejo de Estado para poder cerrar como toda esta discusión de cara al conteo del término cuando estamos hablando de una notificación electrónica en sede administrativa versus sede judicial? Bien, pues yo creo que con esto podemos resumir un poco todo lo que hemos planteado. Para efecto de la notificación electrónica administrativa, el contribuyente, todos ustedes, pueden tener plena claridad que lo que indica el artículo 566, ojo, administrativa, es que día de envío no cuenta dentro del transcurso de los 5 días que indica esa norma. Transcurren los 5 días y una vez transcurridos, o sea, agotados esos 5 días, inician los términos que tiene el contribuyente. Y bajo la aplicación del auto reciente, el día de inicio siempre tiene que ser un día hábil. Ahora, de cara a las providencias judiciales, vamos a contar unas reglas distintas. Primero, los términos son diferentes. Y segundo, las reglas de contabilización son distintas. Se envía la providencia judicial, entendamos que ese también es el día 0, y deben transcurrir 2 días. Pero el segundo día que transcurre y al mismo tiempo notifica, con lo cual los términos del contribuyente inician a contar una vez ha transcurrido el día que al mismo tiempo notifica, que es el segundo. Eso es un poco lo que tenemos. Aquí una recomendación de una persona que lleva 20 años litigando con las autoridades tributarias. Los términos se los dije hace un rato, es importante conocerlos, saberlos usar, pero tampoco deberíamos de llevarlos al extremo. Es decir, es importante saber cómo funciona, pero no debemos de llevarlos al extremo en forma innecesaria. Hay casos, hay circunstancias donde estaremos obligados, sin embargo, no es lo recomendable. Me encanta este cierre porque nos da claridad de cómo proceder, y esa recomendación final me gusta mucho. Solemos llevar las cosas hasta el término máximo. Evitarlo es una buena práctica en los procesos judiciales y también administrativos. Muchísimas gracias, doctor Juan, por su tiempo. Fue un espacio bastante enriquecedor. Gracias a ti, Mariana, gracias a Zeta por la invitación y espero que les guste este podcast que hicimos para ustedes. Muchas gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, y nos vemos en el próximo episodio de Entre Líneas Fiscales.